Amén. Entonces, seguimos adelante con el estudio del Evangelio de San Juan. Vamos ahora a iniciar el capítulo 17, ¿cierto? Así es. Esto es a partir del año 33 después de Cristo, ¿cierto? El Señor ya tenía 33 años de edad. Dice entonces el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, ¿cierto? Eh, ahora, eh, esta frase, ¿cierto? Esta oración que hace el Señor, de alguna manera describe la oración más larga de las oraciones que se describen en los cuatro evangelios sinópticos, ¿ya? Eh, y es la única oración, digamos, que se describe en la Biblia que la hace el Señor junto con sus discípulos, ¿ya? Después dice, bueno, y cuando Él dice glorifica a tu Hijo, se refiere precisamente a la cruz, ¿cierto? Que en la cruz del Calvario, cuando Jesús fuera a la cruz, Él iba a ser glorificado por el Padre, ¿cierto? Por ese sacrificio que Él hiciera por toda la humanidad. Y obviamente que Él asume toda la carga del pecado de la humanidad al hacer ese acto tan maravilloso, ¿cierto? De morir en la cruz por cada uno de nosotros. El versículo 2 dice, como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Dice, bueno, aquí se presenta a Cristo como el canal por el cual se otorga la vida eterna, ¿cierto? Eh, y obviamente se refiere a que sea un canal de vida eterna para todos aquellos que reúnen las condiciones que están fijadas en la Escritura respecto a tener fe, ¿cierto? Por ejemplo, en Juan 3:16, en 1 Timoteo 2:4, en 2 Pedro 3:9 y en Apocalipsis 22:17. En todas estas referencias bíblicas están de alguna manera, por decirlo de alguna forma, los requisitos eh, para recibir esa salvación por la cual Jesucristo derramó su sangre, ¿cierto? Dios murió en la cruz por todas las personas, pero hay que dar un paso de fe, ¿cierto? Y esos pasos de fe se demuestran en esas referencias bíblicas que yo les acabo de señalar. En el versículo 3 dice después, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, ¿cierto? El versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, ¿cierto? Es decir, de alguna manera nosotros podemos ver en esta frase que Cristo realizó toda la voluntad de Dios desde que empezó su ministerio, en el transcurso del ministerio y al final del ministerio, por supuesto, cuando fue hasta la cruz, ¿cierto? Eh, ahora dice el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, ¿cierto? Eh, tenemos que entender con esta frase que Jesús dice que la verdadera gloria existe solo en Dios, ¿ya? Eh, y para Cristo existe solamente cuando Él, de alguna manera, se despoja de esa condición de gloria y se hace hombre y después vuelve al Padre ya glorificado, ¿cierto? Ahora, eh, dice el versículo 6, he manifestado su nombre a los hombres que del mundo me distes tuyos eran, y me los distes y han guardado tu palabra, ¿cierto? Ahora, cuando dice tuyos eran y me los diste, es como una condición previa de parte del Señor, ¿cierto? Significa que Dios eh, lo había ordenado para esta tarea mucho antes de que ellos oyeran lo que Jesucristo les iba a decir. Después viene el versículo 7, ahora han conocido, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado preceden de mí, ¿cierto? Bueno, en realidad, de alguna manera los discípulos que estaban de alguna forma insensibles y que estaban llenos de falta, aún así había una gracia de parte de Dios que permitía amarlos, ¿cierto? Y bueno, eso lo podemos, estas palabras, ¿cierto?
de admiración de alguna parte las podemos ver en los versículos 6 y en los versículos 8 que acabamos de leer, ¿cierto? En el versículo 6 que acabamos de leer y en el versículo 8 que es el que vamos a leer ahora. Dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste, ¿cierto? Una y otra vez Jesús declaró que Él fue el guiado por el Padre, ¿cierto? En todas las cosas que Él hizo, incluso las mismas palabras que Él habló, ¿cierto? Incluso las propias palabras que Él habló siempre fueron guiados por el Padre a través del Espíritu Santo. Dice el versículo 9 después, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, ¿cierto? Eh, Es decir, él está rogando en especial por aquellos que, como hablábamos, ¿cierto?, de la predestinación han sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Porque Dios ya conoce quiénes van a ser salvos, quiénes no, quiénes le van a aceptar, quiénes van a endurecer su corazón y no lo van a recibir. Por eso le dice que no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, ¿cierto? Después dice el versículo 10. Dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ello, ¿cierto? Eh, Después dice el versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Eh, bueno, obviamente la misión de Jesús termina, ¿cierto?, en este mundo cuando Él regresa con Dios, ¿cierto?, con el Padre al poco tiempo, ¿cierto? Y cuando dice, pero estas cosas, pero estos están en el mundo, ¿cierto? Se refiere al ambiente hostil en el cual vamos a tener que encontrarnos y que vamos a tener que tener esa capacidad de cuidarnos mientras el Señor se haya ido y haya dejado su Espíritu Santo. Por eso que era tan importante que llegara el Espíritu Santo, ¿cierto? Y cuando dice después eh, que yo voy a ti, se refiere obviamente a la ascensión del Señor, ¿cierto? Al cielo, después de haber resucitado, ¿cierto? Eh, Dice después, el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese, ¿cierto? Eh, o sea, se refiere a esa fe que tenemos anclada a la cruz, ¿cierto? Dios de alguna forma libra y va a seguir librando a todos aquellos que tengan su fe anclada en la cruz, ¿cierto? Y por supuesto que ninguno de ellos, o ninguno de nosotros, mejor dicho, se va a perder si tenemos nuestra fe puesta en lo que hizo el Señor en la cruz y en Él también, ¿cierto? Eh, y por eso dice, yo los guardé, ¿cierto? Porque Satanás de alguna manera y hasta el día de hoy siempre ha intentado destruir o separar de Cristo a los verdaderos creyentes. Por eso que él decía, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, ¿cierto? Sino el hijo de perdición. Y después dice para que la escritura se cumpliese, ¿cierto? Porque de alguna manera Judas, no obstante que fue su decisión de traicionar al Señor, él tenía que perderse para que la profecía pudiera cumplirse, ¿cierto? Eh, Eso está en Salmo 41:9. Ahí está la profecía de lo que iba a pasar con Judas. Pero era necesario que él le fallara al Señor, ¿cierto? Que lo traicionara para que se cumpliera la palabra del Señor. Versículo 13 dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo, ¿cierto? Él de alguna manera puso el ejemplo de la oración eh, con la intención de que nosotros también sigamos su ejemplo, ¿cierto? Eh, y por eso dice, y hablo esto en el mundo, ¿cierto? Porque él hace esta oración en un ambiente hostil, como el mismo ambiente en el que vamos a estar nosotros y en el que estamos nosotros cuando predicamos la palabra de Dios, ¿cierto? Eh, y cuando dice, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo, eh, eh, se refiere, ¿cierto?, a que todas esas oraciones iban a ser contestadas en el día de Pentecostés, ¿cierto? Y que para nosotros cada día y de manera automática son contestadas porque el Espíritu Santo ya está entre nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros lo oramos con fe al Señor, el Señor nos responde a través de su Espíritu Santo, ¿cierto? Yo les he hablado, dice el versículo 14,
perdón, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo, como tampoco yo soy del mundo, ¿cierto? Eh, Después dice el versículo 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ya lo leí, perdón. 17, santifícalos en tu verdad, ¿cierto? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Se refiere, ¿cierto?, a que la palabra de Dios por sí sola eh, ha de ser siempre el criterio para todas las cosas que nosotros hagamos, ¿cierto? Por eso dice que la palabra del Señor es verdad. Tu palabra es verdadera, ¿cierto? Porque la Biblia en definitiva solamente contiene la verdad, ninguna otra cosa más que la verdad de parte del Señor. El versículo 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, ¿cierto? Y esa es la comisión, la gran comisión en la cual nos mandó el Señor desde el momento en que Él cumplió, ¿cierto?, con lo que tenía que hacer en la cruz, ¿cierto? Bueno, y cuando dice también los he enviado al mundo, se refiere a la gran comisión de predicar su palabra, ¿verdad? 19 dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Es decir, está diciendo, me separo para Dios a fin de hacer su voluntad, ¿cierto? Lo hizo el Señor y nosotros de alguna manera también tenemos que intentarlo, ¿cierto? Eh, y por eso dice, para que también ellos sean santificados en verdad, porque nadie puede santificarse a sí mismo, ¿cierto? Nadie puede santificarse por sus obras si no está de por medio el Espíritu Santo obrando en la vida de cada uno de nosotros. Versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, ¿cierto? Jesús no se refiere solamente cuando dice esto a sus discípulos presentes en ese momento, sino que a las multitudes de discípulos que iban a ver y que van a seguir habiendo hasta que el Señor venga, y nosotros mismos también como discípulos de Cristo, al momento de predicar la palabra, ¿cierto? Eh, por eso dice, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, es decir, por todas las palabras que van a salir de nuestras bocas, ¿cierto? Inspiradas por el Espíritu Santo y que van a permitir que muchas personas lleguen a las plantas de Cristo, ¿cierto? Yo no sé cómo usted llegó al Evangelio, pero por ejemplo a mí me habló mi esposa y me habló un colega, ¿cierto?, de la institución, y cada una de las palabras que salieron de esas bocas fueron inspiradas por parte del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, por eso dice acá, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, ¿cierto? Es decir, por la palabra de cada uno de nosotros que predicamos el Evangelio de salvación. 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, ¿cierto? Eh, de nuevo, de alguna manera, el Señor ora por la unidad entre los creyentes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de alguna manera solamente el amor puede permitir que esa unión se realice, ¿cierto? En este tiempo hay muchas denominaciones, hay muchas religiones, y eso mismo lo utiliza el diablo para alejar al hombre de Cristo, ¿cierto? Pero el Señor nos habla aquí, por eso dice, para que todos sean uno, ¿cierto? Es decir, para que todos los verdaderos creyentes, los genuinos hijos de Dios, nos unamos en el mismo esfuerzo de predicar la palabra del Señor a toda criatura, ¿cierto? Dice el 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, ¿cierto? La unidad y la gloria se refiere al Señor. El 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, ¿cierto? Cristo le dice claramente, Jesús es el eslabón mediador entre la relación del Padre y los creyentes. Eso es lo que está diciendo el Señor cuando habla estas palabras, ¿cierto? Y después dice, para que sean perfectamente uno, se refiere, ¿cierto?, a que todos llegamos a ser uno como cuerpo de Cristo cuando nos enfocamos en poner nuestra fe en lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, ¿cierto? Y cuando dice que el mundo conozca que tú me enviaste, eh, es la causa de la unidad precisamente, porque la iglesia está unida, ¿cierto?, por lo que hizo Cristo, ¿cierto? Esa es la causa
por la cual las personas conocen y aceptan al Señor. Después viene el versículo 24 que dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, donde me has amado desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Eh, Cuando dice sean uno conmigo, se refiere a ser uno con el Señor, ¿cierto? Eh, y cuando dice, por cuanto me has amado antes de la fundación del mundo, de alguna manera, ¿cierto? Jesús está declarando su preexistencia, ¿cierto? Que Él no vino a existir cuando llegó solamente a este mundo, sino que Él ya existía junto con el Padre, junto con el Espíritu Santo, desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Es algo que a nosotros nos cuesta mucho entenderlo porque no olvidemos que nosotros estamos en una cápsula de tiempo y el Señor está fuera de esa cápsula, no tiene principio, no tiene final, no tiene un antes, un después, el Señor es el principio y el fin, el alfa y el omega, ¿cierto? Ha estado de siempre, hasta ahora y va a estar hasta los fines del tiempo, y por lo tanto nos cuesta entender a nosotros, pero a través de esta frase, cuando él dice, por cuanto me has amado desde antes de la fundación del mundo, Jesús declara, ¿cierto?, su preexistencia junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo, ¿cierto? Y por lo tanto su deidad, ¿cierto?, su calidad de Dios, por haber estado existiendo junto con el Padre. El 25 dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste, ¿cierto? Eh, Dice el versículo 26, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos, ¿cierto? Ellos ya saben que tienen mucho más que aprender, ¿cierto? Y obviamente todas esas cosas que les faltaban para aprender a los discípulos, se las va a enseñar el Espíritu Santo, ¿cierto? Y cuando dice, para que el amor con que me has amado esté en ¿Ah? ellos y yo en ellos, ¿Cómo se usa se para refiere, entrar? ¿cierto? A que Sí, el amor es el fundamento de todo lo que Cristo dice. pone a Fernando cuando te lo Todas las mando. palabras que Cristo dice provienen del amor. Después vamos a pasar ahora al capítulo 18. ¿Y ahí qué pongo yo? Mamita, estás con el micrófono prendido. Ya, Yo te lo voy a silenciar de acá. A ver si que puedo. ya, ahí. A ver. Ahí está. Ya. Sigamos. Capítulo 18 entonces. Eh, Capítulo 18 entonces. eh, Aquí ya empezamos a hablar acerca de la tradición. Nos empezamos a acercar ya al momento final, ¿cierto? Eh, También en el año 33 después de Cristo. Dice el capítulo 18, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, ¿cierto? Eh, Versículo 2, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús le había reunido allí con sus discípulos, ¿cierto? Eh, Parece que ese era el lugar donde pasó la mayoría de las noches mientras estaba en la ciudad de Jerusalén, ¿cierto? Por eso que era conocido ese lugar por él y por los discípulos también. Versículo 3 dice, Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas, ¿cierto? Eh, Dice después el 4, pero Jesús, pero Jesús sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscáis? Versículo 5, le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba, ¿cierto? Eh, Obviamente, cuando le dijeron, buscamos a Jesús, ¿cierto? Estaban hablando del nombre más grande, ¿cierto? En los anales de la historia de la humanidad, ¿cierto? Y cuando el Señor les contesta, yo soy, eh,
Bueno, hay varias traducciones en la Biblia, pero el Señor es el yo soy, ¿cierto? El único verdadero yo soy. Eh, Versículo 6 dice, eh, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra, ¿cierto? Es decir, de alguna manera este párrafo describe el poder y la fuerza con las cuales fueron dichas estas palabras por parte del Señor, ¿cierto? Que dice acá que cuando oyeron el yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Eh, Después dice el versículo 7, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno, ¿cierto? Él les volvió a interrogar, ¿cierto? Porque con esta demostración de poder, él quiere que ellos comprendan completamente lo que estaban haciendo, ¿cierto? Y exactamente que se dieran cuenta a quién era la persona a la cual ellos estaban arrestando. Por eso que les vuelvo a preguntar. Versículo 8 dice, respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a esto, ¿cierto? Cuando dice a esto se refiere obviamente a sus discípulos que lo estaban acompañando, eh, y obviamente esta petición que Jesús hace de dejar a los discípulos en libertad fue una petición que los discípulos no pudieron dejar de obedecer, ¿cierto? El versículo 9 dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me disteis, no perdí ninguno, ¿cierto? Eh, Eso está en Juan 17:12, cuando el Señor habla de que ninguno de sus discípulos se iba a perder hasta ese momento. Versículo 10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco, ¿cierto? Eh, yo creo que de alguna manera Pedro, su intención era partirle la cabeza a ese soldado, ¿cierto? Pero obviamente el Espíritu Santo guió esa espada para que causara un mal menor, ¿cierto? Para cortarle la oreja a Malco y que obviamente el Señor pudiera hacer ese prodigio en el momento, ¿cierto?, de sanarle la oreja, para hasta el último momento demostrar su poder a través de ese milagro, ¿cierto? Eh, Ahora, el nombre de Malco, eh, solamente Juan provee el nombre, ¿cierto?, de este soldado. Eh, Sin embargo, Juan en este evangelio no hace mención a la sanidad de este soldado cuando el Señor le sana la oreja, ¿cierto? Como lo hizo Lucas en Lucas 22:51. Es importante saberlo. Por eso que es importante ir complementando, digamos, los evangelios sinópticos, porque hay algunos detalles que son importantes, que permiten de repente armar una buena predicación, pero que en algunos evangelios no están. Entonces, eh, aquí Juan habla de Marco, pero no habla de la sanación de la oreja. Pero sí lo habla Lucas, ¿cierto? En su evangelio, en Lucas 22:51. El versículo 11 dice, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber, ¿cierto? En el fondo Jesús, con esa frase, de alguna forma, está declarando a la iglesia que el Evangelio no tenía que propagarse a través de la espada, ¿cierto? Y de hecho no puede propagarse así, no puede ser que nosotros por la fuerza tratemos de imponer el Evangelio, ¿cierto? A través de una espada, sino que tiene que entrar con amor, ¿cierto? Nosotros tenemos que predicar eh, con el amor con la cual el Señor lo hizo, con la misericordia con la cual el Señor lo hizo y con la paciencia también, sí, sí, además, ¿cierto? Pero no por la fuerza, no tratando de asustar a las personas o doblegarlas para que crean en lo que nosotros creemos, ¿cierto? Y que solamente por la misericordia de Dios ha sido puesto en nuestro interior, ¿cierto? Que es una convicción real, sino que las personas que tienen que creer por un convencimiento genuino, no por la fuerza. Versículo 12 dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron, ¿cierto? Bueno, eso de atarlo no era exclusivo para el Señor, sino que todas las personas que eran detenidas tenían que ser atadas, ¿cierto? Ahora, como actualmente se hace
de ponerle grillete a los presos, o pulseras, ¿cierto? O esposas a los detenidos. Antiguamente, en ese tiempo, cuando una persona era detenida, se le amarraba, ¿cierto? Dice el versículo 13, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, ¿cierto? No sabemos bien, no lo dice la Biblia, pero a lo mejor él es el jefe del Sanedrín, ¿cierto? Por eso lo llevaron, que era el cuerpo, ¿cierto?, de gobernantes de Israel en esa época. Eh, y el versículo 14 eh, dice, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo, ¿cierto? El versículo 15 dice, y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo, ¿cierto? Eh, y aquí no lo dice, ¿cierto? Pero se refiere a Juan, ¿cierto? El discípulo amado. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, ¿cierto? Eh, el 16 dice, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy, ¿cierto? Eh, bueno, aquí se da inicio a esa seguidilla de acciones de parte de Pedro tan amargas, ¿cierto? Y tan tristes para él, o tan hirientes de alguna manera, ¿cierto? De empezar a negar al Señor. Dice él, no soy, ¿cierto? Era un pecado terrible, ¿cierto? Negar ser de Cristo en ese momento, ¿cierto? Eh, bueno, y en la forma, de alguna manera, cómo se desenvuelve el pecado en esta época. Muchos cristianos niegan a Cristo, no por decir no creo en Cristo o no voy a la iglesia, sino que por sus actos, ¿cierto? Predican con la boca, hablan muy bonito, eh, hacen obras incluso, pero con sus actos, muchas veces, ¿cierto?, en la intimidad, o muchas veces cuando no están siendo vistos, están negándose, como lo hacía Pedro, ¿cierto? Obviamente que en sentido figurado. Y el versículo 18, que es el último que vamos a ver, dice, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose, ¿cierto? Estaba mostrando de alguna manera a Pedro, ¿cierto?, haciendo amistad con los enemigos del Señor, ¿cierto? Que eso también se ve en este tiempo. No estamos enjuiciando a Pedro, pero lo dice la Biblia, ¿cierto? Que se estaba calentando con ellos en ese fueguito que estaban haciendo sus enemigos. Que nos ayude el Señor a que nosotros no caigamos en esas prácticas, ¿cierto? Que siempre seamos fieles al Señor hasta la muerte, ¿cierto? Hasta que el Señor venga por nosotros. ¿Amén? Vamos a quedar hasta acá, hermano. Seguiremos la próxima semana entonces, con la ayuda del Señor, el Evangelio de San Juan, en este capítulo 18, a partir del versículo 19 en adelante. Amén. Voy a pedirle a mi hermana Cecilia que nos despida de este servicio con una oración, por favor. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Padre Celestial, por bendecirnos con un día más de vida. Gracias por podernos comunicar por este medio para aprender de su palabra. Le agradecemos porque usted nos coloca, Dios mío, la inteligencia, la sabiduría para poder acatar sus consejos y su enseñanza. Amén. Te pedimos que nos bendiga, que nos proteja, que cuide a cada hermano que se encuentra conectado en esta hora, que usted sea bendiciéndole su hogar, bendiciéndole su familia y esperándonos que nos podamos encontrar en otra oportunidad. Te alabamos, te damos gracias, Señor Jesús, porque estás con nosotros, porque nos cuidas, porque estás a nuestro lado, que nos da la fuerza cada día para levantarnos. Amén. Gracias, Dios mío, porque usted cuida también nuestro descanso. Te pedimos que nos libre de todo peligro y que nos proteja y que nos bendiga el día de mañana. Te damos gracias por todo y te presentamos este estudio en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Amén. Bien, hermano, con esto hemos terminado el estudio. Que Dios le bendiga y nos vemos el domingo con la ayuda del Señor. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Chao. Chao.